Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video de su curso de física. En esta ocasión vamos a hablar acerca de los errores de medición. Es evidente que la palabra medición, la palabra medir, la palabra magnitudes son conceptos muy importantes para el estudio de la física, ya que para poder analizar y para poder dar respuesta al estudio de los diversos fenómenos que se vayan presentando, tenemos que hacerlo mediante valores que son previamente medidos y que deben ser medidos con la mayor precisión posible. Sin embargo, es un hecho que no siempre podemos tener el valor más exacto al medir. Es muy común cometer errores de medición. Y en este video vamos a analizar qué es precisamente un error de medición. Vamos a hablar también de las causas comunes por las que un observador puede cometer un error al medir. Y vamos a terminar calculando los diferentes tipos de errores para cuantificar qué tan grande o qué tan pequeño es el error cometido en una medición. Comenzamos. Primero tenemos que definir el concepto error de medición. Entre el valor verdadero o exacto, que tiene una magnitud cualquiera, y el valor que se obtiene al medirla, siempre va a haber una diferencia, la cual recibe el nombre de error de medición. No importa qué tipo de magnitud esté midiendo. Ya sabemos que para cada tipo de magnitud existen diversos instrumentos de medición, como por ejemplo un flexómetro para medir una longitud, una balanza granataria para medir la masa de un cuerpo o un cronómetro para medir el tiempo que se tarda en realizarse un evento. Y siempre que usamos cualquiera de esos instrumentos de medición, es común que por diferentes causas cometamos errores, ya sea muy pequeños o tal vez un poco grandes, que nos den un valor diferente al valor original o al valor exacto que tiene la magnitud del cuerpo que estoy midiendo. A la diferencia entre el valor que obtengo al medir y el valor exacto que debería medir, a eso se le conoce como error de medición. Debido a que es muy común cometer estos errores de medición, en física tenemos que aprender a trabajar con ellos, a cuantificarlos y aprender a tomar decisiones de acuerdo a las mediciones obtenidas de la magnitud que hayamos medido. Y entonces, al no ser posible una medición exacta, debemos procurar reducir al mínimo el error. ¿Cómo le hacemos para que al medir reduzcamos al mínimo posible el error cometido? Bueno, existen diversas opciones. La primera es utilizar instrumentos de mayor precisión. Mientras más preciso sea el instrumento que utilizo, estoy seguro que será mínimo el error que voy a cometer. Por ejemplo, si quisiera medir longitudes, existen diversos tipos de instrumentos capaces de medir longitudes. Sin embargo, cada instrumento tiene diferente precisión. En estas imágenes les muestro dos instrumentos para medir lo mismo, una longitud. Sin embargo, entre ellos existe una pequeña pero gran diferencia, o la precisión que tiene cada uno de ellos. En el caso de una regla, como lo veo acá, todos conocemos una regla. ¿Y cuál es la precisión que tiene esta regla? Podemos medir en centímetros y cada uno de esos centímetros está dividido en milímetros, la décima parte de un centímetro. Sin embargo, si el objeto que estoy midiendo, su longitud tuviera valores que no estén exactamente en un milímetro, seguramente cometería un error al medir. Por otro lado, les presento un instrumento que no sé si ustedes lo conozcan, pero se llama el vernier. El vernier es un instrumento que también sirve para medir longitudes. Sin embargo, tiene la característica de que el vernier puede medir la décima parte de un milímetro. ¿Qué es esto? Que un milímetro lo puede dividir o le puede sacar 10 partes iguales, por lo que la precisión de un vernier es de 0.1 milímetros. Obviamente, al utilizar un vernier para medir un objeto, seguramente voy a cometer menos errores al medir. Como es un instrumento de mayor precisión, los valores obtenidos en él seguramente serán muy cercanos al valor exacto de lo que yo quiera medir. Otra forma de reducir al mínimo los errores de medición es repetir la medición el mayor número de veces para acercarnos al valor real. Sigamos hablando de una longitud y pensemos que estuvimos midiendo siempre con esta regla. Para que yo pueda tener el valor más exacto del objeto que estoy midiendo, es aconsejable repetir la medición varias veces y después de medir varias veces podemos sacar el promedio de esas mediciones. El valor promedio es la suma de todas las mediciones dividido entre el número de mediciones que hicimos. Ese valor promedio seguramente será un valor más cercano al valor exacto del objeto que estoy midiendo.
por lo que al repetir el mayor número de veces estas mediciones, obteniendo el promedio es un valor más cercano al exacto del objeto que mido. Pero ¿por qué es muy común cometer errores al medir? ¿Cuáles son las causas de error en las mediciones? Aquí les voy a nombrar algunas causas que son muy comunes, otras que no son tan comunes, sin embargo, hay que tomarlas en cuenta porque en ocasiones puede ser un motivo para cometer error al medir. La primera causa es el defecto del instrumento de medición. Por obvias razones, si el instrumento que quiero utilizar para medir tiene algún defecto, seguramente me va a llevar a cometer un error de medición. Si el instrumento no se encuentra bien calibrado, al realizar la medición en él, me arrojará valores que seguramente estarán fuera de la medida original de lo que estoy midiendo. El error a escala, en muchas ocasiones, no interpretar bien la escala en la cual estamos midiendo, nos lleva a cometer errores en las mediciones. Por otro lado, algunas causas que no son muy comunes, pero hay que tomarlas en cuenta. Por ejemplo, las variaciones de la temperatura. ¿Ustedes sabían que al modificar su temperatura los cuerpos tienden a aumentar o a reducir su tamaño? De esta forma, al modificarse o al variar la temperatura, en ocasiones vamos a tener valores distintos en las observaciones realizadas al medir un objeto. Factores como la presión atmosférica, la humedad en el ambiente, llevan a variar los tamaños de los objetos y eso nos lleva a cometer errores al medir. La postura incorrecta del observador, también conocido como error de paralaje. Si el observador no toma adecuadamente la medición, seguramente estaremos cometiendo un error al medir. Y pues algo que también ya habíamos mencionado, la precisión de los instrumentos. Mientras más preciso sea un instrumento, más se acercará al valor exacto de la magnitud. Pero si utilizamos un instrumento cuya precisión es menor, seguramente estaremos cometiendo un error de medición. Ahora, como objetivo principal de este tema es saber cuánto error cometimos al medir. Para eso tenemos que analizar la cuantificación del error en las mediciones. Para saber cuánto error cometimos o para cuantificar los errores cometidos al medir, vamos a considerar los siguientes tipos de errores. Son tres. El primero, el error absoluto, cuya definición es la diferencia entre el valor medido y el valor promedio de las mediciones. Por lo que de aquí se desprende una pequeña fórmula que dice que el error absoluto es igual a la medición, que llamaremos X, menos el valor promedio de las mediciones, la media aritmética de ellas. El error relativo, que se define como el cociente entre el error absoluto y el valor promedio. Aquí también me están describiendo una fórmula que me dice que el error relativo es el resultado de dividir el error absoluto entre el valor promedio. Por eso me dice el cociente entre el error absoluto y el valor promedio. Y por último tenemos el error porcentual, que se obtiene al multiplicar el error relativo por 100. De esta forma les presento las tres fórmulas que vamos a utilizar para calcular los tres tipos de errores de medición: el error absoluto, el error relativo y el error porcentual. Vamos a cuantificar estos tres tipos de errores en el siguiente ejemplo. Dice así: los 6 integrantes de un equipo de trabajo miden individualmente la longitud del laboratorio escolar y obtienen los siguientes datos. El primero le da un valor de 10.68 metros. Al segundo le da un valor de 10.45 metros. Al tercero le da un valor de 10.54. Al cuarto 10.35, 10.78 para el quinto y el sexto 10.62 metros. Calcular los errores absolutos, errores relativos y errores porcentuales de cada medición. En este ejercicio me muestran 6 mediciones con valores distintos unos entre otros. Aquí no nos explican cuál es el motivo por el cual cada uno de los integrantes de este equipo tuvieron valores diferentes. Sin embargo, como he mencionado anteriormente, es muy común tener errores en las mediciones, independientemente de las causas. Y lo que debemos hacer a continuación es tratar de encontrar cuál es la medida más exacta de la longitud del laboratorio escolar, encontrar los errores absoluto, relativo y porcentual, y con el cálculo de ellos observar cuál de todas estas mediciones es la que más se acerca al valor real de este laboratorio. Para resolver este ejemplo tenemos que plasmar
las mediciones en una tabla como la que les muestro. Aquí podemos ver que tenemos una tabla con 4 principales columnas. En la primera tenemos los valores obtenidos en cada una de las mediciones, la cual conoceremos con la letra X. Tenemos que la medición 1 vale 10.68, la 2 10.45 y así con los valores que me dieron en el ejercicio. Y recordemos que ese ejercicio me pide calcular los errores absolutos, los errores relativos y los errores porcentuales de cada una de mis mediciones. Y para hacerlo tenemos que realizar un procedimiento muy sencillo, cuyo primer paso es tratar de encontrar cuál es el valor más cercano al exacto del laboratorio escolar. Y para ello tenemos que calcular el promedio de mis mediciones. Si recordamos, para calcular un promedio tenemos una fórmula muy sencilla. La sumatoria de las X, o sea, la suma de mis mediciones, todos estos valores que se llaman X, dividido entre N. N es el número de observaciones. En este caso, ¿cuántas observaciones tengo? 6. Así que voy a sumar cada una de estas 6 mediciones y luego lo voy a dividir entre 6. El valor de mi promedio obtenido en estas 6 mediciones nos da un valor de 10.57 metros. 10.57 metros seguramente es un valor muy cercano al exacto del laboratorio escolar. Y con ese valor, ahora tenemos que aplicar nuestras fórmulas para calcular los errores absolutos, relativos y porcentuales de cada medición. Vamos a hacerlo uno por uno. De mi medición número 1, el error absoluto dice que su fórmula es el valor obtenido en X, o sea, el valor de la medición, menos el valor promedio de las mediciones. En este caso, ¿cuánto vale X? 10.68. Menos el valor promedio. El valor promedio 10.57. 10.68 menos 10.57 nos da un valor de 0.11. Estos 0.11 son el error absoluto de la medición 1. Para la medición 2, 10.45 menos 10.57. El resultado me da menos 0.12. Para la medición 3, 10.54 menos 10.57 nos da un error absoluto de menos 0.03. En la cuarta medición nos da un valor de 10.35 menos 0.57. El resultado nos da 0.22, menos 0.22. La medición número 5 tenemos 10.78 menos 10.57, que es el promedio. Nos da un error absoluto de 0.21. Y para la última medición tenemos el valor de X, que son 10.62, menos el promedio, que son 10.57, y nos da un valor de 0.05 del error absoluto. Ahora bien, algo muy importante que debo mencionarles en este momento es que para hablar de valores absolutos, como lo es el error absoluto, es un tipo de numeración que de hecho no debería llevar ningún signo. ¿Por qué? Porque lo que nos importa es cuánto de error se cometió al medir. No me importa si le sobra o si le falta. El error cometido tiene un valor absoluto. Por lo que, por ejemplo, en la primera medición, 10.68 está por encima de 10.57, que es el promedio, por lo que tengo un error de 0.11. ¿Qué es esto? Que se pasó por 0.11. Ese es su error absoluto. Sin embargo, en la medición número 2, tengo un valor de 10.45 comparado con los 10.57. A los 10.45 le faltan 0.12. 0.12 es su error absoluto en esta medición. Aquí nos da con el signo negativo, pero lo que le estoy comentando es que en el error absoluto no debemos poner signos negativos, porque se trata del valor del error cometido. No me importa si le falta o si le sobra, el error absoluto es la cantidad cometida en error, por lo que vamos a eliminar todos los signos negativos. Y ya podemos tener nuestra tabla con todos los errores absolutos que cometimos en estas mediciones. Y con eso terminamos esta primera columna donde ya tenemos todos los errores absolutos.
Lo siguiente es calcular los errores relativos de cada una de ellas. Veamos que la fórmula para calcular el error relativo es igual al error absoluto, o sea, el valor que ya obtuvimos en la medición, dividido entre el valor promedio, ese valor promedio que no va a cambiar. Por lo que tenemos que en la medición número 1 tenemos esos .11 dividido entre el valor promedio, que son 10.57. El resultado me da 0.0104. En cada una de estas mediciones tenemos el valor del error absoluto dividido entre el valor promedio. 0.22 dividido entre 10.57 para la cuarta medición me da 0.0208. Ese es el error relativo cometido en la cuarta medición. En la quinta medición, 0.21 dividido entre 10.57, que es el promedio, me da un valor de 0.0199. Y para la última medición me da un error relativo de 0.0047. De esta forma tan sencilla completamos esta columna calculando todos los errores relativos de mis mediciones. Y para terminar este análisis, para terminar estos cálculos, ahora solamente me falta calcular el error porcentual de cada una de mis mediciones. El error porcentual, como su fórmula me dice, es la multiplicación del error relativo por 100, agregándole el signo de porcentaje. Por lo que si multiplico 0.0104 por 100, me da un valor de 1.04%. En la medición número 2, 0.0114 por 100, me da un valor de 1.14%. Y así para cada una de mis mediciones, multiplicamos el error absoluto obtenido por 100, 0.28%, 2.08%, 1.99%, y al finalizar la sexta medición, tengo el error relativo que es 0.0047 por 100, me da un valor de 0.47%. De esta forma podemos observar y debemos poder interpretar cuáles son los valores obtenidos en cada uno de los errores de las mediciones. Analizar los valores porcentuales obtenidos me lleva a poder identificar cuáles son las medidas más precisas y cuáles son las medidas que no son tan confiables. En el caso de estas 6 mediciones, ¿cuál es la medición más precisa? La medición más cercana al valor exacto. Podemos ver que la medición número 3 cometió solamente 0.28% de error. En comparación con las demás, es el valor porcentual más pequeño, lo que quiere decir que la medición número 3 es la más cercana al valor real de la longitud del laboratorio escolar. Y tiene razón, porque veamos que el valor promedio me da 10.57, en comparación con la medición 10.54, es una diferencia bastante pequeña. ¿Cuál es la medición que cometió el mayor error al medir? Podemos ver que la medición número 4 cometió un error del 2.08%, por lo que si hacemos una comparación, entre todas, esta es la medición más mala. Por lo que si tuviera que determinar cuál es el valor más preciso de la longitud del laboratorio escolar, pues para empezar, diría que es de 10.57 metros. Y ese es el valor que obtuvimos después de analizar los 3 tipos de errores. En cada ejercicio que ustedes tengan que hacer, donde obtengan diversos números de mediciones de cualquier magnitud o de cualquier objeto, para calcular los errores de medición, siempre tenemos que seguir este procedimiento. Lo primero es encontrar cuál es el promedio de las mediciones, ya que ese valor promedio es el que se va a acercar más al valor real de lo que estoy midiendo. Y con ese valor promedio aplicamos las fórmulas del error absoluto, del error relativo y el error porcentual. Y así podemos calcular cuáles son los 3 tipos de errores para cada una de mis mediciones. Esto ustedes lo pueden hacer de manera escrita, utilizando sus calculadoras, todo muy en orden, o para quienes lo prefieren y saben utilizar esta herramienta, también les aconsejo que utilicen la herramienta de Excel. En esta herramienta Excel podemos realizar el mismo trabajo, pero en mucho menos tiempo. Fíjense cómo lo voy a hacer. Para empezar, tengo acá las 6 mediciones de este ejercicio. Lo primero que necesito es encontrar el valor promedio de mis mediciones, así que lo pongo como fórmula. El promedio de estas 6 mediciones.
Fíjense, ya me dio el valor promedio que es 10.57. Para calcular el error absoluto de cada una de ellas, vengo a programar. Esta celda va a ser igual a la medición menos el promedio, punto 11. De la siguiente celda, esta menos el promedio, menos punto 12, es igual a esta menos el promedio. Esta menos el promedio, esta menos el promedio, y por último esta menos el promedio. Fíjense que rápido obtuve los errores absolutos de mis 6 mediciones. Recuerden que no debemos poner signos, y aquí me quedaron los 3 negativos como me había quedado anteriormente. Vamos a cambiarlo. 0.12, 0.03, 0.22. Ya que tengo los errores absolutos, ahora vengo para calcular los errores relativos. El error relativo es igual al valor del error absoluto dividido entre el valor promedio. Ahí tengo mi error absoluto de la primera medición. El error absoluto número 2 dividido entre el valor promedio. Y así seguimos, esto dividido entre esto. Esto dividido entre esto. Y por último, 0.05 dividido entre el valor promedio. Listo. Terminamos calculando los errores relativos de mis 6 mediciones. Ya para terminar vamos a hacer algo sumamente rápido. Copiamos estos valores que obtuvimos y recuerden que ahora solamente nos falta calcular el error porcentual, que es multiplicar esto por 100. Así que aquí en Excel copiamos, pegamos los valores y les damos el porcentaje. Ahí está. Fíjense cómo estos valores que obtuvimos acá son los mismos valores que obtuvimos de manera manual y que lo hicimos en un 2×3 utilizando esta herramienta en Excel. Yo les recomiendo que utilicen la que más se les haga fácil, la que tengan en sus posibilidades, pero que aprendan a cómo calcular, a cómo cuantificar los tipos de errores que cometemos al medir. Yo espero que de verdad haya quedado muy claro estos procedimientos para todos ustedes. No olviden darle like, compartir estos videos para que otros puedan utilizarlos a la hora de estudiar física. Nos vemos hasta la próxima. Les mando a todos un gran saludo. Cuídense mucho, que estén muy bien.